Somos espíritus felices, no hay duda, es una afirmación. Un saludo muy cordial, nuestras felicitaciones a la comisión organizadora, al Consejo Confederativo Nacional, CONFECOL, por el maravilloso evento que estamos viviendo, su organización, su disciplina, su logística. De verdad ha sido maravilloso el escoger también esta sede en Medellín, que nos está brindando en estos momentos su cálida acogida, mucho cariño, mucha efusividad. Y hemos recibido durante este periodo de programación todos los boletines, paso a paso, manteniéndonos informados, muy al día, motivados. De allí la excelente asistencia a este magno congreso. Entramos entonces al estudio que nos han propuesto y del cual hemos recibido unas guías maravillosas, porque vamos a tratar de los fundamentos de nuestra doctrina cuando nosotros entendemos la creencia en Dios como causa primera, inteligencia suprema, la de Jesús como nuestro guía y modelo, la de nosotros como espíritus inmortales, pero los tres fundamentos que iremos a tocar básicamente son la ley de reencarnación, la ley de evolución y la ley de causa y efecto, que tengo como lema del Congreso basado en el libro Cielo e Infierno o la Justicia Divina según el Espiritismo. Encontramos entonces que la ley de los renacimientos rige la vida universal, y esto lo podemos observar en la naturaleza cuando entendemos que en algunas regiones del planeta se dan las 4 estaciones que se imponen con un ritmo preciso, y ya nosotros entendemos que en esta zona tropical pues disfrutamos de 2 estaciones. Sin embargo, ayer nos tocaba el doctor Almeida sobre esas 4 estaciones ya en un nivel psíquico y emocional, pero nosotros lo vamos a tocar aquí como las leyes que se cumplen en el universo completo. Y vemos entonces que aquello que se reproduce como el otoño, la pérdida de las hojas, la maduración de ellas para entrar en el sueño del invierno, pero que previamente se ha vivido un verano intenso con mucha sequía, con muchísimas alteraciones de temperatura, tiene incluso después del invierno un renacer en la primavera, permitiéndonos la primavera el renacimiento de la naturaleza, de aquellas situaciones que han pasado, que han muerto, plantas, flores, árboles, y renacen nuevamente en este mismo proceso. Y vemos así cómo se cumple esa ley de contrastes, cómo el descanso es necesario después del trabajo, cómo la noche es reemplazada por la aurora, por el nuevo día, y en fin, cómo el ser espiritual, como el ser ominal, sube y se eleva a través de muchísimos esfuerzos a las esferas más elevadas para luego descender y tomar posesión de una nueva envoltura para cumplir una misión que seguramente estuvo interrumpida o inconclusa. Esto nos lleva a nosotros, para que tengamos una relativa fidelidad de este proceso, a comprender la crisálida, la oruga, a convertirse en mariposa, y de esta manera nosotros podemos entender con más facilidad cómo nuestro cuerpo se renueva periódicamente de las células que lo componen
a través de los fenómenos de la alimentación, del despertar de las moléculas y de las células, y de activarse a través de las corrientes vitales que poseemos en nuestro cuerpo físico y en nuestro cuerpo espiritual. Para concluir esta parte, entendemos que el hombre está sometido a la eterna ley de los renacimientos, y es allí en donde vamos a entender cómo sus actuaciones, cómo sus procederes, cómo tienen una repercusión en sus actos, sus consecuencias. Y cuando estas actuaciones y actos son buenos, en el cuerpo espiritual, que se convierte en un cuerpo lúcido, transparente, él acumula como energías y como luces todas aquellas repercusiones de aquellos actos que lo condujeron de alguna manera a lograr esa estabilidad, ese equilibrio del cual disfruta. Entonces, la ley de reencarnación se nos ofrece a nosotros como una ley para nuestro mejoramiento y nuestro perfeccionamiento. Esta ley de reencarnación, que no es solamente de la doctrina espírita, es uno de nuestros fundamentos, pero que es bastante universal en el lejano oriente, nos ilustra esta lámina un proceso reencarnatorio para que nosotros entendamos la vuelta y la rueda en la vida y cómo se puede acumular en ese cuerpo espiritual todos aquellos actos que van a reflejar nuestra personalidad y que va a ser el espejo de todo aquello que nosotros hemos venido acumulando como una consecuencia. Entonces, el alma humana tiene que crecer, tiene que evolucionar y penetrar en todas las esferas, atravesar todos los niveles, sumarse en todos los mundos, vivir todas las experiencias para que pueda adquirir todos los atributos que puede desarrollar, que puede ampliar, porque tenemos inmensas capacidades y potencias adormecidas, pero que solo nosotros, con nuestro trabajo individual, personal, con nuestro esfuerzo, a través del sufrimiento, a través de las pruebas, a través de las mismas alegrías, a través de las recaídas y de las levantadas, nosotros podemos llegar a lograr las grandes potencias de nuestra felicidad, de nuestra voluntad, a desarrollar todo lo que hemos logrado como seres humanos, que se nos deposite y se nos confíe para más adelante tener la oportunidad de trabajar al servicio de nuestro prójimo en este planeta. Sin embargo, este proceso de crecimiento y de evolutivo no puede lograrse si nosotros no nos enfrentamos a las duras luchas, a la adversidad de la materia, a las animosidades que se presentan en nuestras propias relaciones. Tenemos entonces, dentro de la vida personal o colectiva, tenemos muchas pruebas de dolor, que son las pruebas que van a permitirle al ser despertar su sensibilidad y lograr crecer para tener un desarrollo mejor de su libre albedrío, que lo hará más adelante responsable de las decisiones que tome y de las consecuencias mismas de esas decisiones. Ese dolor es beneficioso, ese sufrimiento es bendito, porque ese sufrimiento le va a permitir tener la condición más adelante de una alegría, y que ese será el precio de la virtud. Recordemos entonces que ese dolor va a ser
como ese fuego interno que va a llegar al fondo de nuestra psiquis, al fondo de nuestras experiencias, las más antiguas, donde se acumulan aquellos momentos de equivocaciones, aquellos momentos de errores que venimos arrastrando reencarnaciones sobre reencarnaciones y que bloquean muchas veces los buenos intentos que hacemos, que son pálidos a veces ante el peso de la carga y del fardo que traemos de vidas anteriores. Entonces encontramos que el dolor se convierte en el precio de la virtud, y la virtud es el bien más precioso del universo. El ser humano, la criatura humana, para poder alcanzar esos niveles, necesita ser un ser virtuoso. No es fácil en esta cartilla de virtudes que tenemos, no es fácil adquirirlas en una sola existencia. Imposible. 10 existencias, muy difícil. Pero allí están. Nosotros tomamos como tarea la que más creamos que podemos superar. Antes de reencarnar, por asistencia de nuestros guías, nosotros hacemos la elección de nuestras pruebas, y ellos, conociendo nuestras posibilidades, nuestras necesidades, nuestras carencias, nos aconsejan, eliminando esas partículas groseras que se han incrustado en nuestro cuerpo espiritual, reflejando los errores que hemos venido cometiendo de vidas anteriores. Entonces, cuando nosotros entendemos que la virtud es el bien más precioso del universo, empezamos a trabajar para el universo, porque empezamos a cosechar en nosotros una serie de virtudes. Ojalá pudiéramos mirarnos y encontrar en nosotros ya conseguidas siquiera 5 o 6 virtudes, y poder decir: estamos listos para ser actores en el drama divino del universo, y de esta manera entender para qué fuimos creados, cuál es nuestra misión, cuál es nuestro deber, a dónde nos vamos a dirigir, cómo vamos a trabajar nuestra existencia para lograr ese perfeccionamiento que va a simbolizar la felicidad para la cual realmente fuimos creados. Y es así como se cumple una ley majestuosa y fuerte, que es la ley de causa y efecto, una ley de inminente justicia para todos nosotros los hombres. Allí, con la ley de causa y efecto, cuando nosotros logramos reconocer la responsabilidad que tenemos de nuestros ejemplos, de nuestros actos, de nuestras palabras, con esas consecuencias claras, ineludibles, con una ley de justicia indefectible, nosotros vamos a ser mejores seres humanos y podremos alcanzar con mucha más facilidad ese campo de luz, de claridad, de estabilidad, de equilibrio que debemos vivir. Tenemos que pasar entonces de esfera en esfera, de círculo en círculo, de clases sociales en clases sociales, vivirlas todas, porque es la escuela para el espíritu. Allí vamos a aprender de una y otra todas las situaciones ventajosas y desventajosas de las diferentes clases sociales, y vamos a entender por qué la diferencia de actitudes, por qué la diferencia de inteligencias. Vamos a entender por qué con esta ley desaparece el mal, porque el mal está dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué se hace luz en el caos de nuestra vida con este conocimiento? Y es allí, con ese trabajo inmenso que nosotros vamos a hacer en las profundidades de ese espacio libre que es nuestro ser íntimo, vamos a hacer el trabajo inmenso de lograr sacar el brillo como lo sacan
de la tierra los excavadores de las piedras preciosas, y vemos entonces cómo un diamante fulgurante, con mucha luz, precioso, logra ese estado después de muchísimas metamorfosis, después de muchísimo sufrimiento, entre comillas, un mineral con aristas propias de su condición de este reino, puede brindarnos a nosotros el agrado de su luz fulgurante. Así va a suceder con nosotros, cuando después de mucho sufrimiento, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, logremos brillar para la espiritualidad superior, no para las clases sociales que tenemos en el mundo. Y vamos a fundamentar esto en la pregunta 196 del Libro de los Espíritus, cuando el maestro Kardec, visionando entonces la situación del dolor y sufrimiento para el espíritu, hace la siguiente pregunta a los instructores de la humanidad. ¿Se sigue de allí que la vida material sea una especie de tamiz depurador por el cual deben pasar los seres del mundo espírita para llegar a la perfección? ¿Será que la experiencia física será un tamiz depurador? El maestro Kardec, en ese entonces, con esa inteligencia, con esa metodología, con esas adquisiciones de espíritu superior, logra interpretar una inquietud para resolvernos a la posteridad de ese momento de él con una respuesta para nosotros. Sí, es exactamente eso. Los espíritus mejoran en esas pruebas al evitar el mal y practicar el bien. Pero solo después de muchas encarnaciones o depuraciones sucesivas, alcanzan en un tiempo más o menos prolongado, según sus esfuerzos, el objetivo hacia el cual tienden. Entonces, no podemos quejarnos, sino bendecir y saber que ese dolor va a ser el motivo de nuestras alegrías posteriores. Y el ser humano tiene una capacidad que nos distingue, y es la capacidad de pensar y de sentir sensaciones o sentimientos de acuerdo a este momento evolutivo en el que nos encontremos. Pero el pensamiento nuestro no actúa solamente a nuestro alrededor, no influye solamente, bien o mal, en el entorno de las personas que comparten con nosotros. Influye directamente sobre nuestro ser. Influye directamente sobre nuestra vestimenta espiritual y actúa de una manera en que nosotros vamos a ir impregnándonos con nuestro pensamiento y vamos a irle dando formas y figuras a ese cuerpo fluídico de una sustancia especializada, formas agradables o desagradables. Habrá fealdad o habrá belleza de acuerdo a la calidad de nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros entendemos que las cualidades de nuestros pensamientos van a impregnar en nuestro ser nuestra identidad, nos vamos a identificar por cómo está esta presentación. Recordemos un poquito el festín de bodas. Tenemos que tener un vestido apropiado para entrar a esas esferas, al banquete espiritual. Y allí vamos a encontrar incluso que la oración sentida e improvisada es la comunicación del pensamiento del ser con la fuente divina universal. Nosotros nos podemos comunicar por el pensamiento con las inteligencias superiores, aquellas que instruyeron al maestro Kardec a través de los médium para recibir la tercera revelación, con otros seres que no formaron equipo en ese momento, sino posterior. Con el pensamiento lo podemos hacer, y en este sentido, el maestro León Denis nos habla y nos dice cómo nosotros, a través del pensamiento cultivado, a través del estudio metodizado,
podemos atraer la comunicación con estas entidades. Esa comunión con el pensamiento del universo espiritual es el esfuerzo del alma hacia la belleza y hacia la verdad eternas. Y nosotros con el pensamiento vamos modelando nuestro cuerpo espiritual, nuestro envoltorio. Entonces es necesario que aprendamos a controlar nuestros pensamientos y por esta razón tenemos que dedicarnos al estudio y a las lecturas de aquellos autores de élite moral y de élite intelectual, porque es allí donde nosotros vamos poco a poco recibiendo las impresiones de esas enseñanzas que van a repercutir en nuestro ser y que van a lograr que nosotros cambiemos las aristas de nuestro carácter, que nosotros modifiquemos nuestros propios defectos, que cultivemos nuestras virtudes en la medida en que estos seres van dejando en nosotros impreso la filosofía con la que ellos vivieron y con la que ellos se entregaron a estas biografías, a estas escrituras, a estos documentos, a estos libros que, entre otras cosas, la literatura espírita es riquísima, amplísima. Personalmente le pido a Dios salud y salud a mis ojos para poder leer al máximo las tantas obras hermosas que en cada evento tenemos la oportunidad de acceder. Cuando nosotros leemos de estos autores, ellos nos invaden, ellos y una luz espiritual nos invaden e intentan inspirarnos. Y si nosotros hemos asimilado esa enseñanza, lo logran y vamos a ser guiados por ellos. Y es así como, sin darnos cuenta, vamos a tener una mente oculta en nuestros pensamientos, pero de un nivel superior, de un nivel excelso. Y es así que nosotros podemos mejorar con el estudio, con la lectura, con la meditación, buscando las luces que estos seres espirituales superiores nos brindan para nuestro mejoramiento. Y estos seres han pasado por la tierra, han sufrido inmensos dolores, han dejado un legado muy grande, pero esos dolores que han sido vivos, rasgados en sus almas, han representado para ellos un crecimiento mayor. Y ese dolor se vuelve para ellos en un vivero para que germine allí mayor belleza y mayor virtud. Y esta mañana, cuando Divaldo nos relataba la desencarnación de María de Magdala, esa estrella que sube al firmamento, es una de esas. Una vida sufrida, despreciada, estigmatizada, señalada, pero valiente, valerosa en lo moral, por la comprensión que tuvo y el despertar de su conciencia que la llevó a dar su vida por la causa del Maestro. Ella es una de esas estrellas y estos son los surcos que van creando para cada uno de ellos y de nosotros, si lo queremos, un gran vivero de unas plantaciones hermosas. Entonces, pues, concentremos nuestros pensamientos para conducirlos con nuestra voluntad hacia los esfuerzos que tenemos que imprimir, la dirección que se necesita para cambiar nuestros defectos por virtudes. Entonces, conociendo nuestros pensamientos, conociendo nuestros defectos, con nuestra voluntad ya motivada, ya desarrollada, dice León Denis, ese dínamo oxidado que tenemos, ya démosle uso, ejercitemos más nuestra voluntad, disciplinemos más nuestro pensamiento y hagamos de nuestra vida lo que nosotros realmente deseamos. Esos pensamientos son los que pueden
hacer cambiar nuestra forma de pensar y son las que pueden hacernos cambiar nuestra forma de actuar. Aquí tenemos un mensajito de André Luis, el doctor André Luis, que nos dice: tus pensamientos revelan tus compañías espirituales. Pero tenemos una ley que depende de todo eso y es la ley de la solidaridad, la cual fue ejemplificada por el Maestro Jesús. Y él, el Maestro Jesús, las ejercitó todas delante, yo pienso que de todos nosotros que estuvimos quizá en ese escenario. Él nos habla inicialmente de la tolerancia esclarecida. Esa tolerancia que se esclarece y nos llega a acrecentar en paciencia. Y esa paciencia que se vuelve un cúmulo de amor para poderlo entregar sin miramientos y sin pesadumbres. Esa serenidad para poder actuar como realmente necesitamos actuar en los momentos de la adversidad, para poder tener posesión de nosotros mismos, ser dueños de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones. Recordemos los 4 acuerdos de los que nos habló Divaldo ayer en la tarde, y poder tener confianza en el porvenir, que no es más que la fe y la esperanza, que son la una referente a la otra. Es allí donde realmente vamos nosotros a ir trabajando y a ir cultivando la felicidad que está en todos nosotros cuando tenemos la luz en la mente, la alegría del bien y la libertad moral en el corazón. La libertad moral en el corazón representa una de las enseñanzas del Maestro cuando nos dice que seremos bienaventurados si somos limpios de corazón. Esa limpieza de corazón se refiere a eliminar de nosotros las pequeñeces, las pasiones, las dificultades, los resentimientos, todo aquello que representa para nosotros un gran problema, un gran obstáculo, una gran adversidad y nos impide avanzar. Y eso lo podemos también detectar cuando nosotros tenemos en nuestras relaciones familiares dificultades. Es el hogar, ese taller del espíritu, ese crisol para las aristas del alma. Es allí donde nosotros tenemos la primera tarea. Y nosotros conquistando a nuestros familiares consanguíneos, algunos con lazos espirituales, es como nosotros podemos contribuir a una sociedad mejor. Si la familia es la célula de la sociedad y nosotros saneamos nuestra familia, estamos contribuyendo incluso con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de la casa espírita y con la sociedad en general. Para ello, nosotros también tenemos aquí, como dice Andrés Abreu, les tengo una pregunta. ¿Cuál es la mayor necesidad del hombre? Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la mayor necesidad y qué es lo que necesitamos nosotros para nuestra redención espiritual? La mayor necesidad de conocimiento es conocernos a nosotros mismos. Hemos hablado en lo que va del Congreso de ese conocimiento. Lento, es muy lento, porque aun cuando hay muchas instituciones educativas, muchas universidades y muchos niveles de enseñanza, solamente la ejemplificación a través de las enseñanzas del Evangelio de Jesús son las que realmente nos van a liberar a nosotros y nos van a ayudar a nuestra redención y a encontrar en nosotros, en esa libertad íntima que tenemos de registrarnos y de sacar aquello que está anquilosado allí, está incrustado y que nosotros a veces no queremos, por nuestro orgullo, reconocer que tenemos allí una piedra que no es fácil eliminar, pero que requiere de nuestro esfuerzo y voluntad sacar aquello para que el dolor, que es parte de la lucha, de la prueba y de la experiencia para nuestra redención,
nos permita a nosotros, nos facilite a nosotros la adquisición de las virtudes que sí son una conquista inalienable del alma y acompañará al alma en toda la eternidad, porque es algo que ha logrado el Espíritu por sí solo, por su voluntad y por su propio esfuerzo. Habíamos hablado ya de la tolerancia que nos da la fe y la esperanza e incluso la paciencia. Entonces tenemos aquí que las emociones pasan a comandar las sensaciones. El pensamiento pasa a comandar la palabra y las emociones comandan las sensaciones, impulsando el ser hacia la conquista del luminoso, la plenitud, el nirvana, el reino de los cielos. El luminoso es el genio creativo de la energía que cada ser humano tiene dentro de sí, pero que no ha logrado sacar. Cuando ya es luminoso es porque ha crecido lo suficiente y puede irradiar esa energía y acompañar en su entorno a todos los hermanos donde pueda tener una influencia. La armonía emocional debe acompañar a la inteligencia y viceversa, trabajando por el progreso espiritual en la búsqueda de la bienaventuranza que a todos nos aguarda. Ese cartel de las bienaventuranzas, esas promesas de Jesús, de un maestro veraz que tiene una recompensa si nosotros cumplimos con esos requisitos. Esto llevó al maestro Kardec a preguntarle a los instructores, ya con una visión psicológica: después de la última encarnación, ¿qué sucede con el espíritu humano? Y el maestro Kardec recibe la siguiente respuesta: será un espíritu puro, un espíritu bienaventurado. La conquista de la felicidad sucede cuando se transita en equilibrio de un estado de espíritu a otro estado de espíritu con la mayor armonía. ¿Cuáles son los estados del espíritu? Somos espíritus encarnados, espíritus errantes, desencarnados, y espíritus puros, desencarnados, pero que podremos reencarnar en misión, en sacrificio o un acto de voluntad. En esos tres estados, cuando se pasa del uno al otro en forma equilibrada y armoniosa, entonces nosotros estamos ya en la conquista de la felicidad, que es real y es posible. Ese estado de bienestar y de armonía entre el ego y el self es el estado de felicidad. Tiene que haber una armonía entre esa sombra que nosotros traemos y arrastramos desde nuestro pasado bien recóndito hasta el momento en que logramos la lucidez, la civilización, el trabajo moral en nuestro ser, y es consecuencia de esas conquistas morales y espirituales, de la victoria sobre los desafíos existenciales y la victoria sobre las reencarnaciones que hemos asumido. Entonces nosotros encontramos que esa felicidad y ese bienestar que tiene el ser logra para él un estímulo en todo su organismo. Es también un estado de salud, porque impulsa al sistema nervioso a producir todas las endorfinas causantes de ese bienestar y de esa felicidad. Influyen incluso en la mitosis celular, de tal manera que esa división celular que se da en todo nuestro organismo sea bien estructurada. Y si encima nosotros tenemos un buen comportamiento, vamos a proteger todo ese crecimiento. Y yo pongo de ejemplo al señor Divaldo Franco, con una actuación ejemplar, con una dedicación incondicional, con una caridad única. Como todo ser humano tendrá
cualquier pelucita que ni se le nota, pero que es un ser extraordinario, que se ha entregado de una manera incondicional al Evangelio, llevando ese conocimiento a todos los rincones del planeta y manteniéndose incólume con su voz, con su presencia, con sus cuidados. Ese es un gran ejemplo para nosotros. Hay un equilibrio entre su self y su ego. Y ese sería el reino de nosotros que está dentro de nosotros, como muchas doctrinas lo han predicado en diferentes países, en diferentes momentos y en diferentes épocas. Muchísimas gracias por su atención.